Hola, soy Román y en el vídeo de hoy voy a explicar o voy a intentar que entendáis el tema 5 de la asignatura de motivación y emoción que se titula La motivación en el control de la acción. Como introducción, decir que la psicología, para entender por qué actuamos de determinada manera, existen distintas perspectivas teóricas que explican cómo funciona la motivación. Estas son las tres grandes corrientes. La perspectiva biológica, la cual se centra en cómo los factores fisiológicos como el cerebro, hormonas, etcétera, influyen en la motivación, como por ejemplo el hambre, el deseo sexual. Por otro lado, la perspectiva conductual, que propone que nos motivamos en función de los estímulos del entorno y del aprendizaje, es decir, si una conducta ha sido recompensada antes, probablemente la repetiremos. Lo que se llama la teoría del refuerzo. Y por último, la perspectiva cognitiva, que aquí el énfasis está en los procesos mentales como las expectativas, metas, creencias o atribuciones. Según esta visión, lo que pensamos influye directamente en lo motivados que estamos. Estas perspectivas no se excluyen entre sí y su importancia ha ido variando con el tiempo. Hoy en día tienen más peso los enfoques biológicos y cognitivos, aunque los tres se siguen considerando relevantes. Aún así, en este tema no se van a desarrollar en detalle estas teorías generales porque se estudian en otro tipo de asignaturas. Lo que vamos a explicar o, como os he dicho, intentar entender es el enfoque de cómo influye la motivación directamente en la conducta, centrándonos en los aspectos pues, más aceptados y prácticos como la motivación intrínseca versus extrínseca, las metas, las atribuciones, etcétera. Como ya hemos dicho, vamos a ir punto por punto y el primero va a ser diferenciar la motivación intrínseca de la extrínseca. La motivación intrínseca ocurre cuando realizas una actividad porque te gusta, te interesa o te resulta placentera en sí misma, es decir, sin necesidad de obtener nada a cambio. Por ejemplo, leer un libro por placer, jugar al ajedrez porque te divierte o resolver un problema matemático por el desafío intelectual que supone. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues aumenta el autoconcepto y la autoestima, impulsa el afán de superación, motiva a mejorar continuamente por satisfacción personal y además está vinculada a la búsqueda de perfección y de disfrute personal. Aunque la motivación parezca natural, sigue dependiendo parcialmente del contexto y la percepción de la tarea, ya que no es solo algo que sea interesante, sino que también te sientas capaz de hacerlo. Por otro lado, la motivación extrínseca es pues justo lo contrario. Haces una actividad por lo que obtienes al final, no porque disfrutes con la tarea en sí. Por ejemplo, estudiar para probar, trabajar para cobrar un sueldo, hacer ejercicio para tener un buen físico y no por el hecho de disfrutar entrenando. ¿Qué impulsa esta motivación? Como hemos dicho, los estímulos del entorno, recompensas, castigos, elogios, expectativas, aunque lo importante es que el valor de esos estímulos depende del significado personal que tengan para ti. Por esto existen unas diferencias claves entre tres conceptos. El concepto de recompensa es algo agradable que se da después de la conducta para reforzarla, por ejemplo, dar un premio. El castigo es algo desagradable tras una conducta para reducir su frecuencia. Y un incentivo es una expectativa de obtener algo si haces cierta acción. Esto funciona antes de la conducta y te mueve a actuar. Ahora vamos a centrarnos un poco más en cada una y vamos a explicar y a poner ejemplos de dichos conceptos que impulsan la motivación extrínseca. Comenzamos con los refuerzos, que son pues, los tipos de recompensa. Según su naturaleza, pueden ser primarios, es decir, que satisfacen necesidades biológicas como la comida, el agua,
secundarios, que son cosas aprendidas que se vuelven agradables por asociación, como elogios, regalos, atención, y pueden ser generalizados, permiten acceder a otros refuerzos, como por ejemplo, el dinero sirve para que accedas a comprar lo que tú desees. Vale, según su tipo, pueden ser materiales, objetos típicos, físicos, sociales, gestos, palabras, afecto, pues como por ejemplo querer recibir una sonrisa o un elogio, y también de actividad, actividades que te gusta hacer. Según quien te lo da, pueden ser extrínsecos, otra persona te los da, como por ejemplo un profesor te da un caramelo por haber sabido resolver el problema de matemáticas. O intrínsecos, tú mismo te los das. Por ejemplo, premiarte con ver una película después de estar toda la tarde estudiando. Y además, también se clasifican según cómo aparecen. Naturales son los que surgen de forma espontánea al hacer la conducta, como la sensación de alivio al ducharte, y arbitrarios son los que introduces intencionadamente para motivar, como dar una ficha o premio al ducharse. Esto sobre todo se hace a los niños pequeños para que empiecen a realizar conductas. Lo ideal es empezar pues, con refuerzos arbitrarios y luego ya ayudar a la persona a identificar los naturales. Aquí cabe hacer una distinción entre refuerzos versus castigos. Un refuerzo positivo es dar algo agradable, lo que aumenta la conducta. Un refuerzo negativo es quitar algo desagradable, lo que aumenta la conducta deseada. Por otro lado, un castigo positivo es dar algo desagradable, lo cual disminuye la conducta. Para que quede claro, pues, por ejemplo, poner deberes extra. Estás castigando, pero añadiendo algo desagradable, como pues en este caso serían los deberes. Y el castigo negativo es quitar algo desagradable. O sea, perdón. El castigo negativo es quitar algo agradable, lo que hace que disminuya la conducta. Por ejemplo, si un niño se porta mal o está todo el rato usando el móvil y no te presta atención, pues quitarle el móvil, que es eso agradable a él. Sabiendo lo que son la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, cabe destacar un estado que es el estado de flujo. El estado de flujo o el flujo se produce cuando hay un equilibrio entre el reto que plantea la actividad y la habilidad que tú mismo posees para afrontar ese reto. Si el reto es demasiado difícil, aparece la ansiedad. Si el reto es muy fácil, aparece el aburrimiento. El flujo aparece cuando ambos están bien ajustados, es decir, te sientes concentrado, motivado o absorbido por aquello que estás haciendo. Vamos a continuar con los planes y metas. Este apartado se centra en cómo la motivación dirige nuestro comportamiento hacia un objetivo concreto. Empezamos diciendo que la conducta motivada no es aleatoria, es decir, está dirigida, como hemos dicho, para lograr un fin concreto. Es decir, cuando actuamos con un propósito, seguimos un plan mental. Y eso es lo que hace que nuestra conducta sea dirigida y persistente. ¿Qué activa la conducta con propósito? Bueno, se parte de un proceso cognitivo que se puede describir así en 3 pasos. Disonancia, es decir, detectar una diferencia entre la situación actual y la deseada. Pues, por ejemplo, estoy en baja forma y quiero estar más sano. En segundo lugar, análisis de posibilidades. Vemos si podemos cambiar algo para acercarnos a la situación deseada. Pues, por ejemplo, puedo hacer ejercicio y mejorar mi alimentación. En este caso, se da la posterior selección del objetivo, es decir, el qué vamos a hacer y cómo, con base en lo que podemos cambiar. Esto define, bueno, un poco nuestro plan de acción. Vale, ¿y qué hace que una meta sea motivadora? Bueno, pues no todas las metas obviamente tienen el mismo efecto. Para que una meta tenga poder motivacional debe cumplir 3 condiciones.
La primera, ser específica y operativa. Debe estar bien definida y además ser concreta, como por ejemplo ir al gimnasio 3 días por semana. No simplemente hacer ejercicio, sino 3 días vas o te fuerzas a ir. Dos, ser algo desafiante pero a la vez alcanzable. Por ejemplo, si es muy fácil, igual no motiva y si es imposible, frustra. Como por ejemplo, ir un día a la semana al gimnasio podría ser aburrido e ir 5 días a la semana al gimnasio podría ser agobiante. Bueno, y además de estas dos está el incluir feedback, es decir, formas o maneras de saber cómo vas avanzando. Pues evaluaciones, autorregistros, señales externas, etcétera. En este caso del gimnasio, pues, por ejemplo, podría ser un seguimiento fotográfico periódico. Tú mismo te vas dando cuenta de cómo estabas con respecto al mes anterior, la semana anterior, etcétera. Vale, y os preguntaréis, ¿por qué las metas motivan tanto? Bueno, pues por varias razones, la verdad. Porque focalizan la atención en lo importante, así dejamos de distraernos, aumentan la persistencia porque nos mantenemos activos hasta conseguirla, estimulan nuevas estrategias si las cosas no funcionan y además incrementan el esfuerzo, nos implicamos más. En resumen, una meta clara y bien elegida puede ser el motor de toda una cadena de conductas motivadas. Ahora hablaremos sobre cómo interpretamos las causas de nuestros éxitos o fracasos y cómo esto influye en nuestra motivación. A esto se le conoce como atribución causal. Cuando conseguimos algo o fracasamos, solemos preguntarnos, ¿por qué ha pasado? Bueno, pues la atribución causal es ese proceso mediante el cual explicamos las causas de los resultados que obtenemos, ya sean buenos o malos. Estas explicaciones influyen directamente en nuestra motivación futura, seguir intentando algo o no, y en nuestro estado emocional. Nos sentimos orgullosos o frustrados, pues por ejemplo. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el modelo de Weiner. Weiner propuso que cuando atribuimos una causa a un resultado usamos dos dimensiones básicas, el locus de control y la estabilidad. Bueno, el locus de control puede ser interno o externo. Interno porque la causa está dentro de ti mismo, como la habilidad o el esfuerzo, y externo porque la causa está fuera, como puede ser la suerte, la dificultad del examen, el profesor, es decir, cosas que tú no controlas. Y la estabilidad se refiere pues eso, al grado de estabilidad. Puede ser estable cuando la causa es duradera, por ejemplo, soy bueno en esto, o inestable cuando la causa es algo pasajero. Tuve suerte esta vez. Inestable, por ejemplo, podría ser ganar la lotería. Vale, vamos a poner un par de ejemplos para, bueno, para ilustrar un poco esta relación. Vale, ejemplo. Hoy no estudié lo suficiente. La causa atribucional sería el esfuerzo. En el caso de si es interno o externo, pues es interno, porque al final es algo que has hecho tú. Si es estable o inestable, pues es inestable en este caso. Y el efecto que produce es que permite ajustar la conducta y seguir intentándolo a nivel futuro. O, por ejemplo, era un examen muy difícil. Vale, pues aquí en este caso, la causa atribucional es la dificultad de la tarea. Además, es una situación externa porque no lo podemos controlar nosotros cómo se ha realizado ese examen. Y además es algo estable, porque el examen es una cosa hecha. Por lo que podemos echarnos menos culpa, pero esto no quita que a nivel futuro haya una posible desmotivación. Vale, ¿por qué es importante esto? Pues porque según cómo interpretes las causas, se activan o inhiben tus ganas de seguir intentándolo. Si crees que fallaste por falta de habilidad, que es una causa interna y estable, probablemente te desmotives. Si crees que fallaste por no haberte esforzado,
causa interna pero inestable, seguirás intentando mejorar. Si atribuyes el éxito a la suerte, no confiarás en ti mismo para repetirlo, pues por ejemplo. Además, pues influye emocionalmente el éxito atribuido al esfuerzo, ya que eso nos genera orgullo, o por ejemplo el fracaso atribuido a la suerte, que genera menos frustración. En resumen, lo que nos pasa no es tan importante como la interpretación que hacemos de por qué nos ha pasado, y esa interpretación determina nuestra motivación futura. Ahora vamos a hablar sobre un concepto clave para entender cómo la creencia en uno mismo afecta a la motivación: la expectativa de eficacia. La expectativa de eficacia fue desarrollada por Albert Bandurra y se refiere a la creencia que tiene una persona sobre su capacidad para realizar con éxito una acción concreta y obtener los resultados deseados. Dicho de otro modo, creo que puedo lograrlo. Pues esa creencia influye directamente en la motivación para actuar. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque aunque una meta sea valiosa y deseada, si la persona no cree que puede conseguirla, no se esforzará o lo hará a medias. Por ejemplo, sé que sacar un 10 es importante, pero no creo que yo pueda, así que ni lo intento. En este caso, estamos desvalorizando nuestras capacidades porque vemos una meta muy complicada. Bueno, ¿y de dónde vienen esas expectativas? Bandura identifica 4 fuentes principales. O los logros de ejecución son la primera, que es la experiencia previa, es decir, haberlo conseguido antes, fortalece la creencia de que puedes volver a hacerlo. Y esta pues es la fuente más poderosa de todas. Por otro lado, la experiencia vicaria es la observación de otros. Es decir, si vemos a alguien similar a nosotros tener éxito en algo, podemos pensar, si él puede, yo también. Y esto se potencia con modelos cercanos y creíbles. Además, también existe la persuasión verbal, que es decir, que alguien te convenzca de que eres capaz. Por ejemplo, un profesor que te dice, tú puedes hacerlo porque tienes el nivel de sobra. Y esto es muy útil, pero débil si no se acompaña de logros reales. Es decir, por mucho que te digan que puedes hacer algo, si realmente no puedes conseguirlo por tus medios, al final, pues eso se debilita, esa convicción. Y por último, el arousal emocional, que se refiere a la actividad fisiológica. Cómo sentir ansiedad o tensión puede hacerte dudar de tu capacidad. Por ejemplo, si tienes sudoración o palpitaciones antes de hablar en público, puedes pensar que no sirves para esto, aunque no sea cierto. Pero si logras controlar esas sensaciones, por ejemplo, con biofeedback, tu percepción de eficacia puede mejorar. ¿Y cómo afecta la expectativa de eficacia a la motivación? Bueno, si crees que puedes hacerlo, te motivas, lo intentas y eres persistente. Sin embargo, si crees que no puedes, te bloqueas, evitas la tarea, te frustras. La expectativa de eficacia modula el efecto de todos los demás factores motivacionales. Incluso si algo te interesa o es valioso, si no te ves capaz, no actuarás. Vale, por ejemplo, imaginad que pues, tenéis que hacer una presentación en público. Si ya has tenido experiencias positivas previas, es decir, un logro, pues es más positivo que vayas a realizarlo con menos miedo o menos ansiedad. Si además has visto a otros compañeros hacerlo bien, pues tienes un modelo. Si alguien te anima, pues tienes esa persuasión. Y si gestionas bien tu ansiedad previa, pues ahí es donde se muestra el arousal emocional. Tu expectativa de eficacia será alta y te motivarás más para hacerlo bien. Continuamos con los principales motivos que nos mueven a actuar, clasificándolos según su origen, ya sea biológico o social.
Cuando hablamos de motivos en psicología, nos referimos a los impulsos internos que activan y dirigen nuestro comportamiento. Motivaciones primarias o biológicas o motivaciones secundarias o sociales. Las motivaciones primarias o biológicas son aquellas que son innatas, compartidas con otros animales incluso, y relacionadas directamente con la supervivencia. No necesitas aprenderlas ya que, pues como otro tipo de impulsos, vienen de serie, como por ejemplo el hambre, la sed, el sueño, el dolor, el sexo. Estas necesidades provocan estados de carencia en el organismo. Cuando algo nos falta, por ejemplo comida, aparece una tensión interna que motiva la búsqueda de satisfacción, que es comer. Cuando la necesidad se cubre, el motivo desaparece hasta la próxima carencia. Este proceso se llama homeostasis. El cuerpo busca constantemente recuperar el equilibrio interno. Quiero hacer una aclaración, perdón, sobre el impulso sexual, que aunque es una motivación primaria, no tiene regulación homeostática inmediata, como por ejemplo pueden ser el hambre o la sed. Es decir, el cuerpo no necesita activarlo constantemente para sobrevivir a corto plazo. Por otro lado, existen las motivaciones secundarias o sociales. A diferencia de las anteriores, estas no son biológicas, se aprenden con la experiencia, la cultura y el entorno social. Y además son propias del ser humano, ya que, bueno, en otras especies apenas existen. Ejemplos clásicos de motivos sociales. Bueno, en primer lugar está la motivación de afiliación. Aquella que se refiere al deseo de relacionarse con otros, sentirse aceptado, evitar el rechazo o la soledad. Personas con alta motivación de afiliación tienen relaciones más cálidas y afectivas, buscan cariño y aprobación y evitan conflictos. Prefieren cooperar antes que competir. Por otro lado, está la motivación de logro, que es el deseo de superarse, afrontar retos, alcanzar metas difíciles, hacer las cosas lo mejor posible. Y las personas con alta motivación de logro pues son más persistentes, buscan tareas con una dificultad más moderada, toman riesgos, huyen de la rutina y buscan la mejora personal, más que el reconocimiento externo. Por último, la motivación de poder es el deseo de tener influencia o impacto, así como control sobre otras personas o sobre tu entorno. Esta se puede expresar de dos maneras. Poder personal, buscar dominar a los demás, que es algo más egoísta, por así decirlo, y el poder social, usar ese poder para el bienestar común, la postura más altruista. Las características típicas son pues que personas con alta motivación de poder gustan de situaciones competitivas, valoran los símbolos de estatus y les atraen los roles de liderazgo. Además, muchos de estos motivos sociales pueden ser moldeados o incluso creados artificialmente, por ejemplo, por la publicidad que crea necesidades innecesarias. Por último, vamos a hablar sobre la indefensión aprendida y el cambio. La indefensión aprendida, también conocida como el desamparo aprendido, es uno de los conceptos más importantes en psicología motivacional y clínica. Desarrollado por Martin Seligman en los años 70 a partir de investigaciones sobre el comportamiento animal y hace referencia a una situación en la que una persona o animal aprende que no tiene control sobre lo que le ocurre y por eso deja de intentar cambiar su situación, aunque más adelante sí pueda llegar a hacerlo. Bueno, como ejemplo vamos a poner el experimento de Seligman. En la fase 1 de su experimento, perros eran colocados en una jaula donde recibían descargas eléctricas sin posibilidad de evitarlas o escapar. Como no podían hacer nada, aprendieron que sus respuestas no tenían efecto. La fase 2 fue que después se usó una jaula con dos compartimentos separados por una barrera baja. En un lado había descargas y en el otro no. Y aquí puso dos tipos de perros, pues perros nunca entrenados, es decir, perros que no habían pasado por la fase 1,
los cuales aprendieron a saltar la barrera rápidamente para evitar esas descargas, y perros que ya habían vivido esas descargas inevitables en la fase 1. Estos no hacían nada, se quedaban quietos, aullando, sin intentar escapar, ya que habían aprendido que no valía la pena actuar. ¿Qué mostró este experimento? Que cuando un ser vivo experimenta una falta de control prolongada, aprende que nada de lo que haga sirve y acaba renunciando a actuar, aunque más adelante pues existan alternativas para escapar o mejorar. Esto pues generó una serie de síntomas, como la pasividad, que es cuando el sujeto deja de actuar incluso cuando podría controlar la situación, el retraso del aprendizaje, que se refiere al cuando se tarda más en aprender que si pueden controlar la situación, los efectos somáticos, que también son los fisiológicos, que es decir que estos sujetos tienen menor agresividad y respuestas emocionales más apagadas, así como un posible letargo. Y además, pues bueno, decir que el efecto no siempre es permanente, como hemos dicho, ya que con apoyo y nuevas experiencias puede revertirse. Vale, en el caso de la aplicación al ser humano, eh, pues se puede observar en muchas situaciones de la vida real. Los casos más comunes son las víctimas de maltrato que no escapan ni denuncian, los estudiantes que se convencen de que nunca van a aprobar un examen o una asignatura, o personas deprimidas que creen que nada puede mejorar. Estas personas han aprendido que nada de lo que hagan cambiará las cosas cuando no es así, ya que no carecen de capacidad, sino de motivación y esperanza. La crítica al modelo original fue que no explicaba por qué algunas personas sí se deprimen y otras no. Así que Seligman reformuló la teoría. La clave está en cómo interpretamos la falta de control. Es decir, si atribuimos el fracaso a causas internas, estables y globales, como por ejemplo decir es culpa mía, siempre será así y me pasa con todo, es más probable que aparezca desamparo y depresión. Por tanto, la indefensión aprendida es una forma de motivación bloqueada. Cuando sentimos que no controlamos el entorno, dejamos de actuar, incluso si eso nos perjudica. Superarla implica cambiar las creencias sobre el control que tenemos. Ahora vamos a hablar de cambio. Eh, Vamos a poner de ejemplo la entrevista motivacional. Esto es una estrategia terapéutica cuyo objetivo es potenciar la motivación interna de la persona para que quiera cambiar su conducta y se basa además en los principios de la autodeterminación y la autoeficacia. La idea central de la entrevista motivacional es que la persona cambiará más fácilmente si es ella misma quien toma la decisión de cambiar y cree además que puede hacerlo. ¿Qué pretende? Que el cambio de conducta surja del propio paciente, no por presión externa. Fomentar la reflexión personal sobre sus contradicciones, lo que hace versus lo que desea, o reforzar la idea de que sí tiene la capacidad de lograrlo. Vale, para diferenciarla de una entrevista clínica tradicional, pues podemos diferenciar varios aspectos, como por ejemplo, la entrevista clínica tradicional da consejos, sin embargo, la motivacional estimula la motivación de cambio. La tradicional intenta persuadir para el cambio, sin embargo, la motivacional ayuda a reflexionar. La tradicional se posiciona como una autoridad o repite lo que debe hacerse. Sin embargo, la motivacional colabora para decidir el cambio y resume el punto de vista del paciente. Por otro lado, la motivacional es progresiva y además está centrada en la persona. Sin embargo, la tradicional es rápida y además con una dirección. Y aquí existen unas etapas y elementos clave. El primer paso, la primera forma, sería provocando una incomodidad inicial, es decir, como una especie de disonancia.
El terapeuta no impone, sino que refleja las ambivalencias del paciente. Como por ejemplo, preguntarle, ¿te das cuenta de que eso que haces va en contra de lo que realmente quieres conseguir? Bueno, esto genera una tensión interna entre el comportamiento actual y el deseado que estimula el deseo de cambio. En segundo lugar, afrontar las resistencias. Hay que aprender a identificar los obstáculos internos al cambio y trabajar en ellos, pero siempre reforzando la capacidad del paciente para superarlos. Como por ejemplo decir, entiendo que tengas dudas, pero también veo que has superado cosas más difíciles, o sea que esto negativo que te puede estar pasando ahora no es lo más negativo que te ha podido pasar. En este caso se activa la autodeterminación, que es el deseo de decidir por uno mismo. Por último, reforzar la autoeficacia. Esto es algo fundamental que la persona no solo pueda cambiar, sino que crea que puede, crea que puede cambiar. Por ejemplo, preguntas como, ¿recuerdas aquella vez que lograste algo parecido? ¿O qué te ayudó en ese momento? Vale, en este caso se fortalece la confianza personal, que es la base de la motivación sostenida. Vale, ¿y cómo se realiza la entrevista motivacional? Bueno, pues esto es algo semiestructurado, es decir, hay una guía, pero se adapta al paciente. Además, no tiene una dirección clara, no se ordena y simplemente se sugiere. Y sobre todo, lo que hemos dicho al principio, está centrada en el paciente. Se basa en la empatía, el respeto y la autenticidad. Además, se utilizan estrategias no coercitivas, es decir, se guía a la persona, no se presiona. En resumen, la entrevista motivacional pues es una herramienta clave para superar la resistencia al cambio, fortalecer la motivación interna y conseguir que el paciente se convierta en el motor de su propio proceso de mejora. Aquí concluye el vídeo de hoy sobre el tema 5 de la asignatura de motivación y emoción. Espero que os haya intentado ayudar o explicar o por lo menos entender un poco mejor esta asignatura y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.